Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Nos toca ahora revisar otras patologías y una de estas es la hipertensión pulmonar. ¿Sí? Es muy importante que ustedes empiecen a recordar cuando hablábamos en las primeras clases de la vasculatura pulmonar, que era completamente diferente a la vasculatura a nivel orgánico, de todo el organismo. Tenía sus consideraciones importantes, ¿ya? Pero no porque es una vasculatura diferente en su fisiología y en su funcionamiento a la del resto del organismo, deja de tener alguna condicionante como una enfermedad que se denomina hipertensión arterial pulmonar. Esos vasos también sanguíneos van a estar hipertensos, ¿sí? Como definición, estado de la circulación pulmonar producido por ciertas enfermedades que se originan un aumento en el tono vasomotor, como en cualquier hipertensión normal a nivel sistémico, ¿sí? La resistencia vascular pulmonar y producen elevación de la presión sistólica, ¿no? Si ustedes recuerdan, hablábamos de presión normal a la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Hipertensión al aumento de esa fuerza que ejerce la sangre a las paredes arteriales. Bueno, los pulmones también sufren aquello, ¿sí? Vamos a ver ahora qué es normal y qué es hipertensión, en sus valores, tanto en reposo como en esfuerzo. Un valor normal menor a 25 milímetros de mercurio en reposo y en esfuerzo menor a 30 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de hipertensión, de 26 a 35 milímetros de mercurio denominamos leve, de 36 a 45 milímetros de mercurio moderada y mayor a 45 milímetros de mercurio denominamos severa. ¿Sí? Muy importante esto, ojo, leve, moderada y severa respecto a los valores normales que están entre 25, menor de 25 en reposo y menor a 30 en esfuerzo, ¿sí? Aquí ya salimos completamente de la normalidad. Tenemos una clasificación importante según la Organización Mundial de la Salud, que son varias categorías que las vamos a ir revisando. Categoría 1, hipertensión arterial pulmonar, hipertensión pulmonar primaria, se denomina esporádica y familiar, hipertensión asociada a colageniosis, ¿sí? Cortocircuitos izquierda-derecha, portal, VIH, producidos por fármacos, crack, etcétera, que son generalmente adquiridas, ¿sí? Son esta categoría que puede ser familiar, que puede ser por un problema familiar, o puede ser nada más transitoria, esporádica, por eso se llama así, o por una hipertensión asociada a la colagenosis, que puede ser por un problema cardíaco, que puede ser por un problema de la vena portal, que puede ser producida por VIH, que puede ser producida también por fármacos, especialmente en los casos de adicción por el crack. Otra que se denomina categoría 2, que son hipertensión pulmonar venosa, ya no estamos hablando de la arterial. Cardiopatías y valvulopatías izquierda, compresión de venas pulmonares, enfermedad veno-oclusiva pulmonar, características comunes, aumento de la presión venosa. Esto es muy importante porque no estamos hablando nada más a nivel del sistema venoso pulmonar, sino también a través del sistema venoso orgánico, ¿sí? De todo el organismo. Vamos a ver categoría 3, asociada a neumopatías o hipoxemia. Estas neumopatías o hipoxemia pueden verse traducidas posteriormente en hipertensión pulmonar, ¿sí? En el caso de las EPOCs, por ejemplo, de las enfermedades intersticiales que acabamos de ver esta clase, trastornos del sueño, hipoventilación alveolar, grandes alturas, como en La Paz, por ejemplo, en aquellas personas que no viven en La Paz, que llegan a La Paz, pueden sufrir una hipertensión arterial. Y las características, el mecanismo productor de la hipoxia. Siempre que hablamos de hipoxia, hay un riesgo de hipertensión pulmonar. Siempre que hay una persona con EPOC, hay un riesgo de hipertensión pulmonar. Hay una enfermedad intersticial, hay un riesgo de hipertensión pulmonar de categoría 3 o trastornos del cielo, del sueño, hiperventilación, etc. Categoría 4, por trombosis o embolia. Posteriormente a esta clase de hipertensión pulmonar vamos a ver la trombosis o embolia pulmonar o los famosos TEPS, tromboembolias pulmonares, ¿sí?
que puede ser central o periférico. Esto lo vamos a revisar, pero entra dentro de otra categoría especial que se llama categoría 4, que puede producirse gracias a este problema de trombosis o de tromboembolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar. ¿Qué quiere decir? A consecuencia de, ¿sí? Categoría 5, hipertensión pulmonar por enfermedades vasculares y otras, la sarcoidosis, las esquistosomiasis, la hemangiomatosis capilar. Todas estas pueden producir la hipertensión pulmonar, ¿sí? O en el caso de un tratamiento de la enfermedad productora o trasplante pulmonar, también puede producirse hipertensión pulmonar. Entonces, como verán, todas estas categorías son categorías de acuerdo a cualquier patología, ya sea de base pulmonar, patologías muy aparte de patologías de base pulmonar u otras condicionantes que pueden llevar a cualquiera de estas 5 categorías de hipertensión pulmonar. ¿Qué quiero que les quede claro acá? Que la hipertensión pulmonar puede deberse casi siempre a enfermedades adquiridas. ¿Qué quiere decir? Si alguien tiene VIH, corre el riesgo de una hipertensión pulmonar, pero es una enfermedad producida por algo, no es una enfermedad de base como tal, ¿sí? Aquí tenemos la clasificación funcional. Es una clasificación 1, 2, 3, 4 y vamos a ver más adelante. Categoría 1, que se denomina sin limitación a la actividad física normal sin síntomas. 2, ligera disminución de la actividad física. 3, marcada disminución de la actividad física. 4, cualquier actividad física que produce disnea en reposo. Entonces, esas categorías 1, 2, 3 y 4, según la clasificación funcional, ¿no? ¿Qué es lo que siente el paciente? Podemos hablar desde 1 hasta 4, donde cualquier actividad física produce disnea y disnea en reposo. O insuficiencia cardíaca derecha, me olvidaba mencionarles. El diagnóstico de la hipertensión pulmonar idiopática es fundamentalmente un diagnóstico de exclusión, que quiere decir, hay pacientes que sufren alguna sintomatología importante, se le hacen pruebas, todas dan resultado negativo, y no se sabe qué tiene el paciente. Por exclusión, no es nada de eso, entonces concluimos que puede ser hipertensión pulmonar. Síntomas inespecíficos y signos sutiles, por eso es tan difícil a veces determinar la hipertensión pulmonar. No se olviden, cuando nosotros, es muy facilito diagnosticar a un paciente hipertenso, se le hace una valoración de su tensión arterial y ahí se sabe si puede ser o no hipertenso. Pero no podemos ingresar a los pulmones y tomar de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente tenemos que basarnos en otra sintomatología que se llaman inespecíficos y signos sutiles. Tiempo entre aparición de síntomas y diagnóstico, más o menos 2 años. ¿Qué quiere decir? Que pueden aparecer algunos síntomas, pero no pueden ser diagnosticados sino hasta 2 años después. Por eso les decía, por los síntomas inespecíficos y signos sutiles. Por eso es que generalmente se diagnostica por exclusión, cuando se ha buscado todo y no se encontraba y concluimos que es hipertensión pulmonar, ¿sí? Veamos, S2 intenso, galope en S4 derecho. Esta es una manifestación clásica de la hipertensión pulmonar cuando se toma un electrocardiograma. Soplo de regurgitación tricuspideo y pulmonar, también, impulso paraesternal izquierdo y pulsación epigástrica, onda OA prominente por disminución de la distensibilidad del ventrículo derecho y onda V prominente por insuficiencia tricuspidea. Todos estos signos del electrocardiograma nos está hablando de un posible diagnóstico de hipertensión pulmonar, ¿sí? Los signos clásicos, pero cuando ya se manifiesta de forma muy importante la hipertensión pulmonar, es la disnea y la fatigabilidad, fácil en un 60%, ¿sí? La hipertensión pulmonar arterial, transporte de oxígeno disminuido por hipoxemia y dificultad para aumentar el gasto cardíaco y mayor trabajo respiratorio.
hipertensión pulmonar secundaria, aumento de la presión capilar venosa, congestión y mayor trabajo respiratorio. ¿Cuál es la traducción de todo esto que acabo de mencionarles? Disnea y fatigabilidad. En el 10% de los pacientes, imagínense, de 100 pacientes, 10 pueden presentar esto. De 10 pacientes, 1 puede presentar que es la angina, que es el dolor, ¿sí? O sea, muy pocos pacientes presentan dolor cuando hay hipertensión pulmonar, solamente el 10%. ¿Sí? Mayor demanda de oxígeno del miocardio por estrés del ventrículo derecho, la sobrecarga del volumen de presión. Por esto se produce el dolor. Lo que pasa es que no todos reaccionan de esta manera, por eso no se produce el dolor. Entrega de oxígeno inadecuada, menor gradiente sistólico a la aorta, al ventrículo derecho y por compresión coronaria. Por esta cualidad también se puede presentar dolor. Cuando ustedes escuchen paciente con angina de pecho, que quiere decir un dolor precordial transitorio, muchas veces estamos hablando de una angina de pecho por estas dos condicionantes. ¿Es un síntoma de la hipertensión pulmonar? Sí, pero no todos, solamente un 10%. El síncope en un 47%, pero el síncope puede presentarse pues en muchas patologías, incluso en casos de estrés, en casos de deshidratación, de hambre, etcétera, etcétera, un montón de condiciones para que se presente el síntoma. Entonces, el síncope. Entonces no podemos decir, ha tenido síncope, tiene hipertensión pulmonar. No. ¿Qué es el síncope? Caída del flujo sanguíneo cerebral. Hemodinamia, vasodilatación con imposibilidad de aumentar el gasto cardíaco, resistencia vascular pulmonar aumentada, toda la condicionante del síncope. Arritmia, fibrilación auricular, arritmias ganil, fenómeno de Raynaud en el 10% de los casos, datos de insuficiencia cardíaca congestiva derechas. Todo esto explica lo que es el síncope, ¿sí? Pero les vuelvo a repetir, el síncope solo se presenta en un 47% de los casos de hipertensión pulmonar, pero el síncope puede presentarse en cualquier condicionante. El diagnóstico, por lo general, radiografía de tórax, donde se ve un ensanchamiento arterial pulmonar, oligoemia en la periferia de los campos pulmonares y crecimiento de la aurícula derecha. ¿Qué facilita el diagnóstico? Siempre que veamos estos tres condicionantes en una radiografía de tórax, ¿nos está hablando de hipertensión pulmonar? No, porque estos tres elementos se presentan en muchas patologías pulmonares, ¿sí? Vamos a poner, esto se presenta en un problema de cor pulmonar, esto se presenta en un problema de bronquitis crónica, un crecimiento de la aurícula derecha en un problema netamente cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser? Lo que hablábamos hace un ratito, por descarte, ¿sí? Descartamos todo, concluimos hipertensión pulmonar, ¿sí? Esta es la radiografía que se ve generalmente en una hipertensión pulmonar. Ustedes van a ver acá lo que hablábamos hace un ratito, fíjense, un aumento de la masa cardíaca. Todos ustedes que ven acá, donde estoy poniendo el cursor, todo esto que ustedes ven acá es una cardiomegalia, se denomina un corazón completamente agradado. Acá este es un botón aórtico, generalmente les voy a mostrar posteriormente, o han debido ver una radiografía normal. Este botón aórtico es así de chiquitito, aquí es una cosita así pequeñita nada más, y ustedes ven, fíjense acá donde estoy pasando el cursor, tan grande este botón aórtico, ¿sí? Todo esto es un corazón enorme. ¿Qué es lo que más llama la atención aquí? Esta trama vascular. Todos los que ustedes ven aquí como raicitas, ¿sí? Podrían pensar de fibrosis pulmonar, podría pensar uno de que hay una fibrosis pulmonar o hay algo aquí anormal, ¿sí? Todas estas son características de la hipertensión pulmonar. Esta vasculatura, todo esto que ustedes ven como raíces y puntitos blanquitos que ustedes ven acá, son tramas vasculares aumentadas. Todos estos son vasos sanguíneos, sangre que está circulando a través de estas arterias, completamente dilatadas, completamente aumentadas por el gran flujo sanguíneo y la restricción a esto, que se muestra así, gran trama vascular aumentada, ¿sí?
El diagnóstico también a través del electrocardiograma, ¿sí? Un HVD, crecimiento aurícula derecha, bloqueo completo de la rama derecha. Esto vamos a ver el próximo semestre cuando empezamos a ver ya evaluación, y los electrocardiogramas van a entender mejor esto. Nada más les estoy mencionando para que ustedes tengan conocimiento de las manifestaciones en un electrocardiograma, ¿sí? En un ecocardiograma, que se ve hipertrofia, estado valvular, mediación indirecta de la parte pulmonar, visualización de los trombos, ¿sí? Todo esto se ve en un ecocardiograma, también lo que nos puede indicar un diagnóstico de hipertensión pulmonar. En una tomografía axial de tórax, tamaño de arteria pulmonar, presencia de trombos, detectar presencia de enfermedad pulmonar difusa, intersticial, todo esto para concluir que nada más tiene una enfermedad pulmonar a nivel vascular. El tratamiento. El objetivo del tratamiento es reducir la presión arterial de tal manera que tenga un menor riesgo de presentar problemas de salud causados por la presión arterial elevada. Se debe considerar factores como son la edad, medicamentos que toma, riesgos secundarios a posibles medicamentos a tomar. Todo este tratamiento, a la vez de todo el tratamiento fisioterapéutico, que lo vamos a ver posteriormente cuando ustedes estén en séptimo, vamos a ver que es muy importante el tratamiento medicamentoso, especialmente a través de vasodilatadores, ¿sí? Para el tratamiento de estos. Los más usados son aquellos que se usan lo mismo, como el Viagra, por ejemplo, que son vasodilatadores que permiten el tratamiento medicamentoso de estas enfermedades como el tratamiento pulmonar, ¿sí? Muy bien, la próxima clase vamos a ver esto, lo que es la embolia pulmonar, que es otro tema muy bonito, y también voy a tratar de hacerlo así lo más sencillito y lo más cortito posible para que ustedes puedan entenderme, ¿ya? Un abrazo.